Amén. Bueno, mis estimados hermanos, seamos bienvenidos y en esta noche pues iniciamos el estudio de una epístola más, la epístola a los Colosenses. Esta epístola no difiere mucho en cuanto al contexto de Filipenses, puesto que fue escrita aproximadamente entre el año 60 y el año 62 después de Cristo. El autor se identifica desde el inicio, desde el capítulo 1 y versículo 1, se identifica el autor de la epístola. Lo interesante es que la iglesia en Colosas no fue digamos, inaugurada, no fue fundada por el apóstol Pablo, sino que más adelante, siempre en el capítulo 1, vamos a identificar quién fue el instrumento que Dios utilizó para establecer esta iglesia. Lo interesante del caso es que la persona que establece esta obra se cree que fue ganada a Cristo por parte del apóstol en su ministerio en Éfeso. Éfeso o la ciudad de Éfeso estaba a una distancia aproximada de unos 160 kilómetros. Como aproximadamente nosotros dijéramos, Éfeso está acá en San Salvador y Colosas estaría allá poquito delante de Usulután, ¿verdad? Más o menos esa era la distancia. Entonces, este personaje, Epafras, para ser exactos, se cree que estuvo en Éfeso durante los 3 años de ministerio del apóstol Pablo, y ahí fue ganado a Cristo. Este personaje regresa a su ciudad y allí, hermano, establece esta obra. Ahora, Colosas era una ciudad que se encontraba ubicada en una región que en aquel tiempo se identificaba, y hemos hablado de esta región en otras oportunidades, se llamaba o se identificaba como Asia Menor. Cuando hacemos referencia a Asia Menor, tenemos que entender que no es una referencia al continente, sino a una región que en la actualidad es digamos, parte de Turquía. Junto con Colosas estaban otras ciudades en donde también se establecieron iglesias. Es más, cuando usted lee Apocalipsis, en los primeros capítulos, usted identificará que allí se establece un mensaje para cuántas iglesias, hermano. ¿Alguien que haya leído Apocalipsis? ¿A cuántas iglesias se le habla al inicio de Apocalipsis? 7, ¿verdad? Entonces, la región donde estaban esas 7 iglesias es relativamente cercana, y Colosas estaba dentro de ese grupo, aunque en Apocalipsis pues no se le habla, ¿verdad?, a la iglesia en Colosas. Entonces, el apóstol Pablo escribe la carta o la epístola desde su encarcelamiento en Roma. Desde allí, o sea, desde el mismo lugar donde escribe la epístola a los filipenses. Lo interesante del caso es que el apóstol sí había estado en Filipos, pero el apóstol no había estado en Colosas. Sin embargo, el apóstol estaba al tanto de lo que acontecía con los creyentes, con los hermanos en Colosas. Y Colosas era una ciudad mayormente gentil, aunque había una importante colonia judía. Allí se establece la iglesia y aconteció, digamos, en el desarrollo de la iglesia, una serie de situaciones que generaban confusión a los hermanos. Entre esa serie de situaciones implicaba que eran
digamos, nuevas criaturas en Cristo Jesús, reconociendo la divinidad de Cristo, pero a la vez la influencia del judaísmo comenzó a introducirse de tal manera que ya se decía que para ser salvos había que recibir a Cristo más la circuncisión. Allí también, hermanos, allí también se introdujo otra enseñanza que es bien sigilosa porque no genera escándalo, pero es una enseñanza bastante, llamémosle, peligrosa, que incluso en la actualidad todavía, hermano, en algunas congregaciones o denominaciones, todavía por allí a veces anda deambulando. ¿Y de qué enseñanza hablamos? Hablamos, hermano, del gnosticismo. Y usted dirá, ¿qué es el gnosticismo? La palabra gnosis significa conocimiento. Y no es que el conocimiento sea malo. El detalle está en que hay enseñanzas que hablan de un mundo, llamémosle místico, de un mundo misterioso, que habla o hace referencia a que hay algo, ¿verdad?, más allá de lo que nosotros podemos apreciar. Yo leía un libro que lastimosamente lo perdí, que se llamaba Cristianismo Esotérico, y allí hablaba mucho de las doctrinas del gnosticismo. Y qué interesante es cómo hacen una mezcolanza entre la enseñanza bíblica y la percepción, la concepción humana y el sensacionalismo. Por ejemplo, ellos establecían dentro de sus enseñanzas que el pecado en el huerto del Edén, el fruto prohibido, eran las relaciones sexuales. Y sabe usted que hay congregaciones hasta el día de hoy que conciben, hermano, que las relaciones sexuales en el huerto del Edén fueron el motivo de la caída del ser humano. Condición, hermanos, que aunque algunos podrían aceptarlo, ¿verdad? Podrían aceptarlo porque concebimos que es un pecado escandaloso. Sin embargo, la enseñanza bíblica no va por ese rumbo. ¿Por qué razón? Porque Dios, desde el momento que creó al ser humano, también le dio la potestad para procrearse. Entonces no podemos tomar ese argumento. Otro argumento interesante es que decía o establecía que el ser humano tiene diferentes niveles, o sea que va trascendiendo espiritualmente. El mayor grado de trascendencia del individuo es llegar a cristificarse. O sea que Cristo, ellos hacen una división. Jesús se convirtió o llegó al nivel de Cristo. O sea que usted tiene la capacidad de llegar a cristificarse. Así lo establecían ellos. Jesús, la parte humana; Cristo, la parte divina. Nació como humano y llegó al punto de la divinidad. Hermano, condición bastante apartada de la realidad. Porque porque Jesucristo, desde su nacimiento, ha sido 100% hombre y 100% Dios. Otra enseñanza de este gnosticismo o de esta situación que genera confusión, decía que en la purificación del templo, cuando Jesús fue, hermano, y volcó las mesas de los mercaderes, allí lo que estaba pasando es que el templo, como enseña la primera carta a los Corintios 3:16, ¿cuál es el templo, hermanos? Según Corintios, es el cuerpo. Entonces allá cuando Jesús limpió el templo, estaba limpiando su cuerpo de todos aquellos malas influencias o demonios que podían estar allí. Y hace una mezcolanza. Entonces, muchas, digamos, enseñanzas o doctrinas se mezclaron entre el cristianismo, entre el gnosticismo y el legalismo judío. Por eso es que esta epístola tiene muchos aspectos doctrinalmente fundamentales para nosotros. Así es que
Demos inicio, mis estimados hermanos, al estudio de la epístola a los Colosenses. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 1 y leemos versículos 1 y 2 de Colosenses. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Colosenses, capítulo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos. Dice la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos, Padre, buen Señor, en esta noche, háblanos al corazón, instrúyenos y pon en nosotros una buena disposición para aprender más de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Pues desde el capítulo 1 y versículo 1 se identifica el autor de la epístola. ¿Cómo aparece allí identificado? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué era importante la identificación del autor de la epístola? Hemos hablado en otras oportunidades que existía algo que se llamaba autoridad apostólica. En otras palabras, mis estimados hermanos, la autoridad apostólica, en cierta forma, era lo que conllevó a establecer los primeros cimientos de la iglesia, las primeras normativas o fundamentos doctrinales que no reñían en nada con la enseñanza de Jesucristo. Ahora, habían muchos escritos que circulaban en aquel tiempo, y esos escritos, mis estimados hermanos, tenían nombres o tenían identificación de personas reconocidas en el liderazgo de la iglesia. Pero ¿cómo se puede, digamos, dar por auténtico un documento cuando existían muchos dando vuelta en aquel tiempo? Por eso es que de repente, y si usted tiene la oportunidad en algún momento, porque está esa información, están esos documentales que dicen, mire, los evangelios perdidos, por ejemplo, el evangelio de Pedro, el evangelio de María, y no sé qué, y no sé cuánto, y en algún momento algunos dicen, mire, ¿y esos documentos son reales? La respuesta es, sí, son reales. Que tengan el respaldo de Dios es otra cosa, porque surgieron muchos documentos. Ahora, ¿cómo identificar la autenticidad de la epístola? Uno de ellos, hermano, o una forma, perdón, era a través de la evidencia interna, se le llama. ¿Qué es la evidencia interna? El estilo narrativo. Usted va a ver ciertas peculiaridades en la forma como el apóstol le habla a los hermanos de Filipenses, cómo le habla a los de Colosenses, cómo le habla a Timoteo, cómo le habla a Tito, a Filemón. Usted va a ver un estilo en particular. Usted lo va a notar. Hoy en día quizás el ejemplo más práctico sería como vivimos en el mundo de las comunicaciones, ¿verdad? Y ahora ya los equipos, el caso de los teléfonos, ya poco sirven para hablar, ahora es para escribir, ¿verdad? Entonces cuando usted lee o está acostumbrado a leer a alguien en particular, ya usted identifica el estilo con el que escribe y con las palabras que utiliza. Cuando usted está leyendo los mensajes y usted no ve errores, hermano, ortográficos, dice, no está escribiendo él o ella. No, no hay errores ortográficos, entonces no es. Me está vacilando, ¿verdad? Me está vacilando. Escribió que, Q-U-E, y no escribe que así, que pone K-E, que. No es él o no es ella. No, ¿verdad? Entonces, ahora es comprensible para nosotros. En aquel tiempo, hermanos, bueno, y en este tiempo aún, los estudiosos, los eruditos, vienen, hermanos, y notan un estilo narrativo que es el mismo
en los otros escritos que se le atribuyen al apóstol. Aparte de eso, que habían unos personajes allí involucrados, y el primero de ellos encontramos que fue, ¿quién, hermanos? Timoteo. El primero fue Timoteo. Y de repente usted va a identificar algunos otros personajes que se mencionan también en la epístola a los filipenses. Entonces, esas son parte de las evidencias para poder decir, no, definitivamente este sí era un escrito auténtico. Aparte de eso, porque la enseñanza que contiene, hermano, no difiere en nada en todos los otros escritos, no solo nuevo testamentarios, sino antiguo testamentarios. De repente, hay personas, por ejemplo, que pelean casi que por gusto. ¿Habrá conocido usted a alguien que viene y le dice, es que esa Biblia que ustedes tienen le faltan libros? Ellos no tienen los libros cabales. ¿Y por qué se los quitaron? Y no sé qué, y no sé cuánto. Cuando usted se encuentre con personas así, usted lo primero que tiene que hacer es preguntarle, mire, ¿y cuáles son los libros que le faltan a la mía a usted? Porque hay algunos que pelean y no saben ni cuáles son. Y no saben ni cuáles son. Y se le dice, y falta primera de Macabeos y segunda de Macabeos. La segunda pregunta interesante, ¿y de qué hablan? ¿Y de qué hablan? Porque el punto no es que si los libros existen o no existen, o que si existieron, si tienen enseñanza. Hermano, los libros son auténticos y pueden tener enseñanza. El detalle es que esa enseñanza no va de acorde, hermano, a toda la estructura de la palabra. En el caso de Macabeos, hermano, son historias bonitas, son historias. Macabeos fue un grupo de judíos que se organizaron, una familia de judíos que se organizaron para defender su nación frente a la amenaza griega y posteriormente romana. O sea, es historia. No hay una base doctrinal, hermano, que podamos decir, ahí hay una enseñanza que no podemos obviar, que no podemos pasar por alto. O sea, no hay una base. Y así podríamos citar, ¿verdad? El libro de Judith, Siráxides y no sé qué. Mire, hermano, no hay un fundamento doctrinal, no hay una armonía con toda la palabra, no la hay, y por eso es que no se tomaron en cuenta. Por eso es que se les llama deuterocanónicos, o sea, del segundo canon. Está bien, tienen bonita información, pero no tienen todo el bagaje doctrinal, hermano, de todos los otros libros que están en la palabra. No lo tienen. Por eso es que no están allí. Y si usted en algún momento tiene en sus manos la oportunidad de leerlos, léalos, infórmese, conozca. Eso no es el problema. Entonces, acá la evidencia de que es una epístola, un escrito, hermano, llamémosle con la autoridad de Dios, es porque su enseñanza, repito, no riñe con todo lo demás, hermano, con todo lo demás enseñanza o doctrina en toda la Biblia. Repito, no solo en el Nuevo Testamento. Entonces, luego el apóstol, vámonos al versículo 3, por favor. Dice la palabra, versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo, ¿qué dice? Oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos. Aquí está la evidencia de que el apóstol no había tenido contacto con la iglesia en Colosas. Primero dice, siempre orando. O sea, el apóstol oraba por todos los creyentes. O, pongámoslo en otro plano, por la iglesia creciente de aquel momento. Condición, hermanos, que pues lastimosamente en cierta forma hemos perdido en la actualidad. Porque nosotros en nuestro medio, pues damos gracias a Dios que el avance del evangelio es bastante, pues considerable, bastante bueno. Pero hay lugares apartados de nuestra realidad donde el avance del evangelio es muy duro, hermano, muy difícil. Y a veces uno pasa por alto orar por la expansión del mensaje.
Entonces el apóstol viene y oraba por todos los creyentes. Pero luego les dice a los hermanos, habiendo oído de vuestra fe, o sea, yo no los conozco personalmente, no los conozco. Sin embargo, tengo muy buenas referencias acerca de ustedes, de la iglesia en Colosas. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Hermano, una característica que identifica a los creyentes es esa condición de hermandad, es esa condición de amor los unos por los otros. Jesucristo lo dijo. ¿Y cómo conoceréis que son mis discípulos? Cuando se amen los unos con los otros. Ahora, una vez más, para nosotros es un poquito complicado, digámoslo de esta forma, poder entender plenamente, hermano, cuando habla de ese sentido de amor por los santos, porque las condiciones actuales o de nuestra realidad son muy diferentes. En aquellos tiempos y en algunos lugares, aún en la actualidad, el amor hacia los otros creyentes no solamente era porque se hablaban bonito, no solamente era porque se saludaban con un abrazo, era porque habían elementos que podían evidenciar realmente, hermano, ese afecto. ¿Como cuál diría usted? Recuerde que para este momento, hermano, había persecución para los cristianos. Entonces, darle cabida a un creyente podía significar, hermano, encarcelamiento e incluso la muerte. Y habían personas que eran muy hospedadores de los hermanos, de hermanos que tenían que hacer trayectos. Algunos de ellos probablemente, aquí la escritura no lo evidencia, no lo dice, pero probablemente algunos de ellos, hermanos, tenían que hacer grandes trayectos trabajando en la obra. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que veíamos en Filipenses, hermano, que Timoteo y Epafrodito viajaron desde Filipos hasta Roma y después de Roma de regreso a Filipos, y en el caso de Timoteo a Éfeso? Entonces esos trayectos no eran trayectos de un día ni de 2 días, eran trayectos largos. Entonces, aunque ya existían las figuras de las posadas, ya existían, pero algunos de ellos, hermanos, llegaban o identificaban donde habían creyentes. ¿Para qué? Para llegar, identificarse y hospedarse con ellos. Entonces los creyentes, aunque no conocieran a aquel que estaba llegando, pero tenían, hermanos, la noción de su fe en Cristo Jesús, los hospedaban sin mayor problema. Ahora, repito, en aquel tiempo, en nuestro tiempo aún existe, pero no en nuestro contexto. Yo recuerdo, por ejemplo, y me encantaba esa, ¿qué le puedo decir? Esa dinámica, esa forma que, como la hospitalidad cristiana en la época que estuve de misionero, porque los lugares, digamos, en línea recta no están extremadamente lejos. Si el problema es que no se puede ir a accesar a ellos en línea recta, hay que rodear la montaña. Como que yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué tan lejos está de acá, por ejemplo, San Marcos? ¿Qué tan lejos está? Cerquita, hermano, después de esta montañita al otro lado, ahí está San Marcos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ahora, si usted fuera recto, llega rápido, pero tiene que rodear, tiene que ir hasta allá, entonces ya cambia la situación. Ahora, para nosotros es cualquier cosa, hay vehículos, el trayecto está pues en óptimo estado. En esos lugares, hermano, no, aparte que las zonas montañosas son mucho más grandes. Entonces, son pequeños pueblos, en una jurisdicción similar, por poner un ejemplo, al tamaño del departamento de San Salvador. Son pequeños pueblos separados por las montañas. Algunas veces uno está en un extremo y puede ver el otro pueblo allá a la distancia, y uno lo ve y uno cree que está cerca. Pueden ser 6 horas de camino, hermano. 6 horas a pie, en helicóptero 15 minutos, pero a patas no, hermano, a patitas no.
Entonces, en ese lugar, aún en la actualidad, el gran problema es la falta de obreros hasta el día de hoy. En una zona, en una jurisdicción del tamaño del departamento de San Salvador, solo hay un pastor, uno, solo hay uno. Y las iglesias se sostienen por los mismos hermanos, se turnan para predicar. Y de repente se organizan y nombran ellos o comisionan, le llaman obreros. El obrero va de pueblo en pueblo predicando en las iglesias. Entonces el detalle es que hay pueblos en donde ya la generación de cristianos que había, dos cosas han pasado. Uno, o se fueron del pueblo, algunos de ellos porque ya eran de edades muy avanzadas, los hijos ya no viven en el lugar, entonces para cuidar de ellos se los llevan del lugar. Y en algunos otros casos, porque simplemente murieron. Entonces, algunos de ellos, hermanos, solo quedan, o digámoslo de esta forma, solo se dice, no, mire, vaya a tal pueblo y pregunte por la hermana fulana, por el hermano fulano, pregunte. Y tal vez al que mandan no conoce al hermano fulano o la hermana fulana. Vaya y pregunte. Y vaya, como los pueblos son pequeños, hermano, son pequeños. Estamos hablando de que un pueblo puede tener, ¿qué? 100, 150 habitantes, es un pueblo. 100, 150. Entonces, ellos van, preguntan por la persona y de repente lo encuentran y solo se identifican de que son cristianos y que viene de parte de la congregación de tal lugar, hermano, y la otra persona, el anfitrión en este caso, inmediatamente le prepara un lugar para pasar la noche. No tiene ni que avisar que va a llegar, o sea, llegan y ya estuvo. Y han habido casos, yo conocí casos, hermanos, de que llegaban de imprevisto, algunos de ellos en trayecto para otras actividades, repito, y algunos otros en el desarrollo de la obra, llegaban y tocaban la puerta, qué sé yo, 9, 10 de la noche. Y cuando los identificaban que eran creyentes, los hospedaban. Yo le pregunto a usted, y si llegaran esta noche, tipo 9:30, a tocarle la puerta de su casa, diciendo que es hermano, lo dejaría pasar, si no lo conoce. Mire, hermanos, ve que me dejó el último microbús de la 12. ¿Cree que me puede dar chancecito de quedarme aquí cerquita de su sala? Para nosotros es otra condición, es otra realidad. Entonces, hermano, en este contexto, repito, cuando el apóstol dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por los santos, era porque no se restringían cuando había que hospedar, que albergar o que tratar a otro creyente a pesar de los riesgos que eso implicaba. Hay algo que no le puedo decir qué tanta evidencia histórica hay. Yo lo leí en una literatura muy, muy bonito, un libro que creo que se lo he recomendado en más de una oportunidad. Si tienen la oportunidad de conseguirlo y leerlo, se lo recomiendo, buenísimo. Se llama Operación Jesucristo. El autor es Ocmandino. Operación Jesucristo es una especie de novela en el género literario, una especie de novela en donde el autor crea un personaje que es como un escritor también, y que este escritor en un programa de televisión dijo que él no estaba seguro que Cristo hubiera resucitado en un programa en vivo. Entonces eso generó conmoción, y así transcurre o así inicia esta novela literaria. Y después el personaje va a su hotel un poco conmocionado porque notó que el desagrado que había ocasionado por haber dicho que él no estaba seguro que Cristo había resucitado. Entonces, cuando no podía conciliar el sueño, narra el escritor que se va para el bar del hotel, y estando ahí se le acerca un hombre, dice, de considerable estatura, borracho, y le dice, usted fue el que dijo en televisión que Cristo no había resucitado. O sea, un hermano borracho ofendido. Entonces el hombre dijo, sí, es que no me consta, y dice que le dio un golpe. Entonces del golpe, ahí es donde entra el género, ¿verdad? Novelesco, bonito,
Del golpe quedó inconsciente y cuando despierta, hermanos, allá por el año, no recuerdo qué año lo narra él, por el año, pongamos un número, el año 70, perdón, tendría que ser menos del año 70, porque menciona el templo. Entonces, año 60, año 45 después de Cristo. Y el guía que iba a andar con él, porque él tenía que entrevistar a todos aquellos que habían conocido a Cristo, y entrevista a Pedro y entrevista a Santiago. Entonces el guía de él era José de Arimatea. Entonces allí en este libro, repito, una cuestión histórica que no sé hasta dónde es verídico o no, pero es interesante. En medio de la persecución de los cristianos, se dice que muchos de ellos, para identificarse, solamente veían, hermano, si andaban una especie de dije sería, ¿verdad? ¿Así le dije? Sí, ¿verdad? Una especie de dije, que era la figura de un pescadito. Porque la figura del pescadito, o mejor dicho, el pescadito o pez, en griego es, o se pronuncia, perdón, ixoe. Y cada una de esas letras griegas que ya juntas forman el nombre ixoe, cada una de ellas tiene un significado. Jesús Cristo, Hijo de Dios. Entonces, para resguardarse de la persecución y de la muerte, algunos de ellos andaban esa figura, y cuando lo veían en otro, entonces podían identificar que era otro cristiano. Y cuando identificaban que era otro cristiano, entonces, hermano, la hospitalidad y el amor fraternal en Cristo inmediatamente se activaba. Entonces, el apóstol, repito, cuando habla, hermano, de ese amor hacia todos los santos, hace referencia a todo eso que hemos estado mencionando. Ahora, versículo 5, dice la palabra: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Aquí está afirmando por qué podemos referirnos a ellos como hermanos. Mire, surgen un montón de situaciones que motivan a la discusión cuando hay inmadurez. Espero que usted no entre en esos conflictos. Cuando de repente hay personas que por generar contienda vienen y dicen: ay, yo no sé por qué dicen que ustedes se llaman cristianos, si cristianos somos todos. Hermano, no es cierto, cristianos no somos todos, porque en nosotros existe esa tendencia, ¿verdad? Mira cómo venía el microbús de lleno y un pobre cristiano que se cae, y uno piensa que es un hermano que se ha caído, y no, estamos haciendo referencia a una persona, pero nosotros generalizamos un pobre cristiano que se cayó, ¿verdad? Entonces, o la otra condición es que todos somos hijos de Dios. No, hermano, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, pero hijo es aquel que le ha recibido. Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Entonces ahí se marca la diferencia. Ahora, no significa que Dios tenga mayor amor por unos que por otros. Lo que significa es que hay algunos, hermano, que hemos reconocido la obra que Cristo vino a hacer por nosotros, y otros que no. Entonces, acá el apóstol, cuando hace referencia a los creyentes, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cuál es esa esperanza? La seguridad de nuestra salvación, de la cual ya habéis oído, o sea, ya la conocen por la palabra verdadera del evangelio, o sea, del mensaje, de las buenas noticias que ha sido transmitido a ustedes. Cosa interesante también, no hace referencia a ningún grupo en particular.
Por eso es que en la actualidad, una vez más, cuando hay madurez, usted no tiene que entrar en contienda ni en pleito cuando hablan acerca de iglesias, religiones o denominaciones. Porque aquí no habla ni de católicos, ni de evangélicos, ni de bautistas, ni de pentecostales, ni de renovados, ni de reformados. No, aquí habla del mensaje del evangelio. Entonces, continúa diciendo que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis, ¿qué dice, hermano? La gracia de Dios en verdad. Entonces el apóstol dice, desde que ha llegado hasta vosotros, así como cuando habla de todo el mundo, está hablando, hermano, lógicamente, del mundo conocido en aquel momento. No es una referencia a todo el mundo, ¿verdad? Como quien dice, bueno, ya había llegado allá a toda Europa, había llegado a partes de Asia o del continente asiático y había llegado a América. No, habla del mundo conocido. Entonces, ese mensaje estaba llegando a todas partes. ¿Cómo identificar? Y hemos hablado de esto en alguna otra oportunidad, porque en la actualidad se habla de la sana doctrina. ¿Cómo sé que estoy expuesto a la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? En primer lugar, la sana doctrina es bíblica y es cristocéntrica. ¿Cómo es la sana doctrina? Bíblica y cristocéntrica. O sea que el fundamento de lo que nosotros creemos tiene que estar, hermano, en la palabra. Si vamos a argumentar algo, tiene que ser con base en la palabra. Cristocéntrica, porque a quien se le merece y a quien se le da toda la honra y la gloria es a Cristo Jesús, no a una organización, no a una religión ni a un hombre, sino a quién, a Cristo Jesús. Otra condición de la sana doctrina: la sana doctrina produce crecimiento. La sana doctrina produce ¿qué? Crecimiento. Ahora, ¿de qué crecimiento hablamos? De crecimiento espiritual. La sana doctrina produce crecimiento espiritual. Por eso es que la referencia siempre será, hermanos, cuando usted venga a la casa del Señor, venga con un corazón dispuesto para alimentarse, para recibir. Y el día que usted, hermano, ya no se alimente y siente que ya no crece, que no sea, hermano, por aspectos, llamémosle, personales o subjetivos, o sea, propios del individuo. No, que usted dice, no, mire, ya no crezco porque no, el mensaje ya no me alimenta, ya no me confronta. Yo siento que no, que en lugar de avanzar, voy para abajo, porque voy esperando escuchar palabras. ¿Y a qué voy a escuchar? Quejas, lamentos, a escuchar chambres, a escuchar la historia de vida. Entonces, cuando sea así, entonces huya por su vida, hermano. Pero si usted está alimentándose, está creciendo, se está cimentando, hermano, está saliendo adelante en su vida espiritual, entonces entienda que usted está siendo expuesto a la sana doctrina. Por eso dice aquí la Escritura, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde allí, ¿qué experimentó o qué ha experimentado? Crecimiento. Desde allí. Y si alguien dice, pues mire, yo siento que no he crecido nada, ¿es usted salvo? ¿Quién sabe? Pues por eso no ha crecido, porque no es salvo. Tiene que primero conocer a Cristo, y a partir de que lo conoce, de que tiene la seguridad de que el Espíritu Santo mora en usted, a partir de allí va a comenzar ¿a qué? A crecer. Entonces, un último versículo para terminar en esta noche. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido, ¿de quién? ¿De quién, hermano? ¿Por qué titubea, pues? Como lo habéis aprendido, ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado,
que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Quién estableció la iglesia en Colosas, hermano? Exacto, Epafras. Él la estableció, no fue Pablo, fue Epafras. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Algo muy bonito, hermano, muy bonito. Y es que cuando usted comparte el mensaje de Jesucristo, usted no tiene ni la más mínima idea el alcance, hermanos, que va a tener ese mensaje que usted ha llevado. No tiene ni idea el alcance. Ahora, y qué bueno que algunos de nosotros no tenemos ni idea del alcance que va a tener el haber compartido con alguien el mensaje. ¿Por qué es bueno? Para evitar que nos vanagloriemos, ¿verdad? Pero cuando usted ha ido a evangelizar y tal vez ha ganado a un niño, usted no sabe si al cabo de 15, de 20 años, si ese niño va a ser usado por Dios para llevar su mensaje a través, hermanos, de un ministerio misionero, de un ministerio pastoral o evangelístico. Usted no lo sabe, no lo sabe. Usted no lo sabe si cuando va y le comparte el mensaje a un enfermo allá en el hospital, usted no sabe si cuando ese enfermo regrese a casa va a ser la luz que Dios va a utilizar para que todos los de su hogar conozcan a Cristo. Usted no lo sabe. Imagínense que el apóstol Pablo ganó a Cristo a Epafras, hermano, y cuando lo hizo, si es que tenía memoria de eso, no se imaginaba que iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para establecer una obra. ¿A dónde? En Colosas. ¿Qué tan significativa fue esa obra? Pues fue tan significativa que se inmortalizó con una epístola, la cual nosotros estamos leyendo el día de ahora. Imagínense el alcance. Ahora, la gloria no es para Pablo, la gloria siempre ha sido y seguirá siendo para Cristo Jesús nuestro Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.